Hola Memo. Antes de comenzar con esta historia le mando un saludo a la familia Romero Robles del pueblo de Santa Cruz en el estado de Guerrero, que sé que muy seguramente escucharán este relato. Dicho eso, ahora sí les cuento esto que me pasó hace muchos años cuando estuve sirviendo en un servicio militar y les puedo decir que ha sido lo más horrible de todas mis experiencias en campo. Era el mes de mayo del año 2019 y estábamos destacados en una comunidad de la Sierra de Oaxaca cerca de Ixtlán, en un campamento improvisado donde el frío calaba hasta los huesos, ya que habíamos montado un campamento a las orillas del pueblo en lo que era el campo o el monte, les podría decir. En aquella ocasión yo estaba de guardia con el Cabo Reyes, un tipo del norte de México que era de esos hombres callados pero muy buena gente. En esa ocasión eran cerca de las 9 de la noche y se nos había acabado el café y el pan, y sin café no hay forma de poder hacer guardia, es lo que siempre decimos. Fue por ello que pedimos permiso al sargento para ir a la tiendita del pueblo más cercano que quedaba como a 3 kilómetros, para comprar algo de café y algunas provisiones que se nos atravesaran. Con el alta del sargento, mi colega y yo emprendimos caminata por un camino de terracería todo oscuro, rodeado de monte y sin una luz que se viera en todo el trayecto. Nosotros salimos con nuestras lámparas de mano y rifles al hombro, más por costumbre que por necesidad. El camino era bastante solitario, apenas visible entre la maleza. En esa ocasión los dos íbamos platicando cosas sin sentido, que si el partido del fin de semana, que si la misión era buena o mala, que si el frío estaba más cabrón que ayer y cosas de ese tipo. De repente nuestra plática se vio interrumpida, pues a lo lejos vimos una silueta moviéndose lento por el camino. Al principio pensamos que era un burro o alguien cargando leña, ya que este se veía como alguien cargando algo, pero conforme nos acercamos, la imagen se volvió cada vez más clara. La luz de nuestra linterna iluminó a un hombre ya grande, como de unos 70 años más o menos, el cual iba empujando un ataúd de madera sobre una especie de carretilla vieja que parecía que en cualquier momento se iba a desbaratar. El rechinido de las llantas oxidadas nos pusieron los pelos de punta, pues parecía que no le había dado mantenimientos en años a aquel hombre. Buenas noches, jefe. Le dijo Reyes con mucha cautela a aquel hombre. ¿Todo bien con su chamba? Le preguntó. El viejo apenas levantó la cabeza al escuchar nuestra llegada. Después se detuvo y volteó a vernos. Fue ahí que notamos que este hombre tenía los ojos muy hundidos, como si llevara días sin poder dormir. Buenas noches, muchachos. Perdón si los asusté por el ruidero que me cargo, pero verán que compré un ataúd para enterrar a mi hermano que falleció hace unos días, y tuve que venir hasta el otro pueblo para comprarlo y lo ando llevando a la familia para que le den cristiana sepultura. Cuando escuchamos eso se nos hizo raro, pues era de noche, el hombre estaba solo, el pueblo más cercano estaba muy lejos, no lo sé, como que algo andaba mal, pero no sabré decirles qué era. A pesar de todo eso no quisimos ser groseros con el señor. Él se veía débil y el ataúd se notaba que le costaba trabajo moverlo. Nos miramos con Reyes y sin decir nada nos ofrecimos a ayudarlo. ¿Qué tal si le echamos la mano, jefe? Creo que vamos para el mismo pueblo, así que no hay bronca si lo acompañamos un rato. Dios les pague, muchachos, dijo el viejo y se hizo a un lado. Después de eso entre los dos cargamos el ataúd para cargar en los hombros, pues esa carretilla no soportaba más. Sin embargo, a la hora de cargarlo, se sentía como si cargáramos un refrigerador lleno de piedras. Reyes me volteó a ver como diciéndome: quién sabe de qué madera ha de ser este ataúd, pero pesa un chingo. Avanzamos lento por el mismo camino de terracería siguiendo a aquel hombre, quien iba lento a nuestro lado con paso atrasado apenas hablando. Nos dijo que el pueblo quedaba un poquito más arriba, pasando una milpa abandonada, pero que ya no estábamos lejos. De paso nos preguntó qué andábamos haciendo nosotros en este lado de la sierra. Le contábamos que estábamos dando un servicio, pero que íbamos por algo de pan y café al pueblo, porque se nos había terminado y de paso servía que estirábamos un poco las piernas. El señor se rió un poco y nos dijo que estaba muy bien,
que en el pueblo hay muy buen pan porque la gente todavía usa horno de piedra para hacerlos. De este modo seguimos avanzando, pero cada vez el camino se hacía mucho más pesado, aunque no solamente para mí, también a Reyes el peso de ese ataúd se le hizo más grande con el avanzar del tiempo, pero de alguna manera estábamos seguros que no estábamos cansados, sino que en verdad ese ataúd pesaba cada vez más y más. De pronto, cuando ya se medio veían las luces del pueblo a lo lejos, el señor se detuvo en seco y nos dijo: Muchachos, permítanme un momento. Voy a hacer del baño acá atrásito, no me tardo. No se vayan sin mí, por favor. Nosotros le dijimos que sí. El hombre caminó hasta el interior del monte oscuro donde había unos árboles y nosotros nos quedamos esperándolo un momento. Sin embargo, lo esperamos un largo rato. Así pasaron 5 minutos, luego 10 y quizás 20, y al ver que no regresaba le gritamos, pero este no nos respondió. ¿Y si ya se fue? Dijo Reyes. ¿Cómo que se fue? No creo que haya dejado su ataúd así nada más. De seguro le pasó algo al hombre. Mejor vamos a echar un vistazo rápido para cerciorarnos. Reyes me dijo que sí, pero antes mencionó que tal vez podríamos ver dentro del ataúd para ver por qué era que pesaba mucho. Convencido por lo que me dijo, nos acercamos con mucho cuidado al ataúd. Quitamos los seguros de la tapa. La madera crujió, recuerdo, como si se quejara. Después levantamos la tapa y al hacerlo, vimos que este no estaba vacío. Dentro había un cuerpo. Pero el cuerpo que estaba ahí no era el de un extraño. Era el del mismo viejo que nos habíamos encontrado en el camino. Este era exactamente igual. La misma barba, la misma ropa, las mismas manos huesudas cruzadas sobre el pecho. Era él, el mismo hombre pero difunto. Sentimos en ese momento que el corazón se nos detenía. Reyes soltó un grito o algo entre rabia y terror. Dejamos caer la tapa y dimos muchos pasos para atrás asustados. Vámonos a la chingada de acá, grité y salimos corriendo sin siquiera voltear atrás. Esa noche ni siquiera llegamos al pueblo, mejor regresamos al campamento, pues sabíamos que nos habían espantado. A nosotros ya nos habían espantado antes, pero nunca así de horrible. En ningún momento habíamos cargado un ataúd de un difunto. Si los relatos te están gustando, te invito a dejarnos un like y suscribirte a esta gran familia de lo paranormal. Continuamos. Esa noche la tengo grabada en la cabeza como si hubiera pasado ayer. Mi nombre es Eduardo y les quiero compartir uno de los momentos más horribles que me ha tocado vivir en toda mi vida. Este relato no solo tiene algo paranormal, sino también habla de una tragedia que pasa todos los días pero que nadie habla. Esto sucedió hace 1 año y medio o 2 años aproximadamente. En aquella ocasión recuerdo que un grupo de militares nos encontrábamos cumpliendo con un operativo cerca de la Sierra de Songolica en Veracruz. Aquella zona se puede decir que es complicada ya que tiene montes densos, camino de terracería y comunidades con apenas luz eléctrica. A nosotros nos dijeron que por todo ese lado se hablaba de grupos criminales que usaban esas veredas para mover mercancía y para esconderse entre los cerros, y nuestra misión era tratar de desmantelar aquella célula. Nosotros éramos un pelotón de 12 hombres. Llevábamos ya casi 3 días ahí instalados en un campamento improvisado entre árboles, buscando la forma de dar caza a esos tipos. En una de esas noches me tocó ser guardia nocturna en lo que mis colegas descansaban y vigilaba el campamento en caso de algún inconveniente. Todo estaba muy tranquilo al principio, el aire era fresco, la selva estaba muy callada, solo se escuchaban los bichos y de vez en cuando el crujir de algunas ramas. Yo estaba parado junto a una fogata apagada, con mi rifle colgando y una lámpara pequeña alumbrando solo lo necesario, cuando de repente
ese silencio natural se rompió por completo. No fue un disparo, al menos no todavía. Aquello fue como un ruido seco, como si algo pesado cayera desde el monte. Después de eso, algo se movió rápido entre los árboles. Las ramas se agitaban y un susurro de voces que no eran nuestras se escuchaba a la brevedad. Me puse alerta de inmediato y avisé por radio al teniente que algo muy extraño estaba pasando. Movimiento sospechoso al norte del campamento. Parece que vienen varios. Escucho muchas voces. Apenas alcancé a decir eso cuando empezaron los balazos. Desde el monte varios cabrones nos cayeron con rifles automáticos. El ataque fue tan fuerte que no nos dio tiempo siquiera de reaccionar. Los que medio vimos el ataque nos tiramos al suelo. Buscamos cobertura para luego responder la agresión con fuego. En ese instante todo se volvió ruido, fuego y gritos. La selva se iluminaba con cada ráfaga y el eco de los disparos se perdía entre los árboles. Yo estaba disparando detrás de una roca cuando lo vi por primera vez. Aquello era simplemente enorme. Entre la sombra de aquellos criminales se movía algo que no era humano. A lo lejos y entre el fuego cruzado alcancé a ver que se encontraba un perro muy grande de color negro con los ojos brillantes, que parecía correr entre nosotros con una velocidad imposible. Ese animal recuerdo que no hacía ruido, solo aparecía y atacaba. Yo les juro que vi cómo ese enorme perro se lanzó sobre uno de nosotros. Era el soldado Roja, si no me equivoco. El perro lo tiró de un solo golpe. Luego de una mordida y un golpe con su pata lo empezó a destrozar como si fuera un muñeco. Es un perro enorme, grité por radio, pero nadie entendía bien a qué me refería. La criatura se movía como si supiera quién estaba solo, quién estaba expuesto para atacarlo. Cuando intenté dispararle ya se había esfumado otra vez entre los árboles. Era como si ese perro fuera una clase de fantasma o algo así. Los criminales seguían atacando, pero el miedo ya era otro. No era solamente por las balas, era por ese animal que parecía un demonio suelto que estaba atacando a todos nuestros soldados como si fueran presas. La lucha duró tal vez una hora, algo que pareció una eternidad, pero por suerte al final logramos hacerlo retroceder. Aunque eso sí recuerdo que hubo muchos muertos de nuestro lado, aunque también del lado contrario. Después de lo ocurrido, el silencio del bosque volvió poco a poco. Mis compañeros empezaron a revisar a los heridos y asegurar la zona. Recuerdo que había un fuerte olor a pólvora, a fuego. Las plantas estaban quemadas y se percibió un ambiente muy hostil. Tras inspeccionar todo el perímetro para asegurar que no hubiera enemigos, vimos que entre los cuerpos caídos de los criminales había uno en particular que me provocó intriga. Este tenía la ropa rasgada, el torso descubierto, su piel estaba llena de cicatrices y sus ojos aún brillaban como los del animal que vi antes. Pero lo que me congeló la sangre fue otra cosa. A su lado, marcada en la tierra húmeda, estaban las huellas de un perro, pero un perro gigante. Estas por alguna extraña razón estaban donde estaba aquel hombre tirado. Era como si hubiera llegado corriendo y terminaban justamente en el cuerpo. No había duda, ese hombre que estaba tirado ahí sin vida era el perro, pero ahora convertido en persona. No sé quién de nosotros logró darle, pero al final sí lo abatieron. Me quedé ahí un rato paralizado, ya que no entendía cómo era posible que eso fuera real. Pero créanme que en este trabajo he visto tantas cosas que lo que uno cree son cuentos, son más reales que nosotros mismos. Después de todo lo ocurrido, los militares heridos se recuperaron y nos retiramos de ese lugar previniendo otro ataque. Pero antes de irnos, logramos saber quién o qué era ese hombre convertido en perro negro que nos atacó en la emboscada. Se nos dijo que por esa zona es muy común que haya nahuales, es decir, personas que son capaces de convertirse en ciertos animales antropomórficos o animales grotescamente grandes.
En esa sierra se cuenta que hay criminales que han hecho alianzas con estos nahuales. Se podría decir que los criminales les pagan a ellos para que los cuiden y protejan toda la zona de sus sembradíos. Cuando escuché eso ya no quise preguntar más, ya que había visto suficiente y tenía respuestas para aquellas preguntas. Ese perro era un nahual. Aquella noche entendí que en Veracruz, entre los cerros, no todo lo que te ataca lleva un rifle. Algunos tienen colmillos, ojos brillantes y caminan entre dos mundos. En ese lugar existen los famosos nahuales. Te recuerdo que tenemos videos diarios y en vivos todas las noches de los días miércoles y sábados. Muchas gracias por tu apoyo. Continuamos. Esto que les voy a contar no me pasó a mí directamente, pero sí a un buen amigo. Uno de esos compas que te marcan porque compartieron contigo batallas, comidas frías y noches de guardia donde el sueño se vuelve un lujo. Este compañero del que les hablo se llamaba Rodríguez. Era un militar y lo último que supe de él fue en un destacamento que tuvimos en un pueblito perdido en las montañas de Huehuetenango en Guatemala. Para que comprendan mejor la historia que les cuento, les debo mencionar que tenemos que remontarnos muchos años atrás, unos 10 más o menos. En aquel entonces nos habían enviado a aquel pueblito para vigilar unos caminos donde se movía gente armada, supuestamente narcos o contrabandistas. El lugar por sí solo era muy hermoso, pero también tenía ese aire raro, como si el tiempo fuera más lento. Era de esos lugares donde parece que estás en otra realidad o algo así. No sé muy bien cómo describirlo, pero algo así se sentía por allá. Todo estaba tranquilo al principio. Nuestra misión era sencilla, por así decirlo. No había que arriesgar la vida, sino más bien atender un asunto de protección civil debido a la contingencia que estaba pasando aquel pueblo cercano. En ese lugar estuvimos como un mes más o menos, quizás menos, pero en ese tiempo recuerdo que mi compañero Rodríguez conoció a una mujer que se llamaba Mariela. Mariela era una joven del pueblo. Vivía en una casita de madera al final de la vereda. Ella era de piel morena, cabello largo, ojos intensos y desde lejos se notaba que tenía algo especial. Cuando Rodríguez la vio, dice que esa mujer se le metió en la cabeza. Empezó a buscarla en sus ratos libres, a llevarle dulces, a hablar con ella. Al principio todo lo molestábamos, ya saben, con lo típico, pero al poco tiempo que la noticia del amorío del militar con la mujer del pueblo se supiera, en este lugar comenzaron a levantar pláticas entre las calles. Que un militar sea ojo alegre creo que a nadie le sorprende. El problema es que en ese pueblo la gente tenía cierta imagen no tan buena de esa mujer Mariela, y eso era porque se recomendaba no se fijaran en una mujer como ella. Usted no debería andar con esa muchacha. Todos los hombres que han estado con ella desaparecen así nada más. Pareciera que se los traga la mismísima tierra. Era lo que la gente le decía a Rodríguez en relación a esa mujer, pero él no creía nada. Un hombre enamorado o caliente puede hacer muchas tonterías, creo. Lo que sí era verdad es que esa mujer sí tenía su fama de ser muy culpable de muchas desapariciones de sus anteriores novios. De eso no cabe duda, pues ella nunca llegó a negarlo, aunque en su defensa mencionaba que sus novios se habían ido del pueblo y la dejaban completamente sola. De este modo pasaron unas semanas y una noche recuerdo que mi compañero Rodríguez lo vimos salir del campamento. El tipo iba muy bien bañado, peinado, con la mejor sonrisa y sabíamos a dónde iba. La mayoría de nosotros lo vimos caminar por el camino de piedras que llevaba a la casa de Mariela, y esa fue la última vez que lo vimos con vida. Cuando no regresó al día siguiente pensamos que se había quedado con ella, pero cuando pasaron 2 noches, ya nos empezamos a preocupar más. Por órdenes de nuestro comandante fuimos a buscarlo. Cuando llegamos a la casa de Mariela tocamos fuerte. Ella salió tranquila con una bata blanca sonriendo como si no supiera nada.
En ese momento le preguntamos a la mujer si sabía del paradero de Rodríguez, ya que desde un par de días no se había presentado a trabajar, y eso no era habitual en el hombre. Era mujeriego, claro, borracho también, pero ni con todo eso llegó a faltar un día a su trabajo. Lo extraño de todo eso es que la mujer dijo que no lo había visto, que hace días que no venía a verla, así que desconocía también su paradero. Aquello fue raro, pues la mujer lo dijo muy tranquila, como si no le pesara. Algo que al menos si en un querer de ella debería al menos darle una ligera preocupación. Aquel cuento no lo tragamos, así que le pedimos a la mujer que nos dejara revisar su domicilio para asegurarnos que no estuviera ahí, o en su defecto, que no le hubiera pasado algo. La mujer no tuvo problemas y nos dejó entrar al interior de su domicilio. Les puedo decir que buscamos por todos lados, pero no había señales de él, ni ropa, ni sangre, ni huellas, nada. La mujer no nos dijo nada mientras buscábamos, solo nos miraba desde la cocina con una taza en la mano, como si fuéramos invitados molestos de ella. Debido a que no hallamos nada, nos fuimos sin pruebas, pero algo no cuadraba. 2 días después, un campesino encontró algo entre unos arbustos muy cerca de sus tierras, cerca de un arroyo donde casi nadie pasaba. El campesino nos alertó de eso porque lo que había encontrado le causó mucho miedo. Lo que el hombre había encontrado fue el uniforme de Rodríguez, pero este estaba roto y lleno de sangre. Tenía el casco abollado y dentro de él, la mitad de su cara. La otra mitad se la había comido algo. Cuando vimos eso nos llenamos de terror y horror, pues no creímos que nuestro colega hubiera terminado así, devorado por un animal. Tras examinar mejor nos dimos cuenta que las mordidas eran precisas, como si alguien supiera dónde arrancar pedazos de su cara. Creímos que un animal se lo había comido, pero cuando buscamos rastros de él, no había nada. Lo que fue raro también era que el difunto Rodríguez tenía su uniforme puesto, pero nosotros lo vimos salir sin él. Después de ese hallazgo volvimos a la casa de Mariela y esta vez más duros y más directos. Ella nos abrió igual que antes y lo hizo tranquila, pero cuando el comandante le dijo lo que encontramos, ella se quedó en silencio, y fue ahí cuando pasó algo que ninguno de nosotros ha podido olvidar. Nos miró y su sonrisa cambió, su boca se alargó. Sus labios desaparecieron y salieron dientes, pero no humanos, sino colmillos de un animal salvaje. Los ojos se le pusieron completamente negros, sin brillo. Su piel palideció y prácticamente se había convertido en otra persona. Aunque fue por poco tiempo, todos, absolutamente todos los militares vimos eso. Yo no sé nada de su amigo. Es mejor que se vayan de aquí, dijo con voz suave. Nos quedamos todos helados. Lamentablemente no teníamos pruebas, no había cuerpo completo, no podíamos hacer nada contra esa mujer, aunque sabíamos que ella tenía mucho que ver con la muerte de Rodríguez. El teniente se quedó viéndola, pero no dijo más. Después de eso salimos sin decir una sola palabra. Un día después de eso nos reubicaron. Algunos dicen que fue por estrategia, pero otros dicen que se dio la orden de irnos por el incidente que pasó con Rodríguez y con esa mujer que lo desapareció. Con aquella mujer que se cuenta, era una bruja. Hola a toda la comunidad de CH. Les quiero contar algo que le tocó vivir a un familiar mío que es militar. Yo lo conozco y sé que no miente, o al menos eso creo. Esto que les voy a contar me lo dijo mi primo Elías, un cabrón muy derecho, de esos militares de los buenos, de esos que ya vieron prácticamente de todo, pero que nunca se quiebran. Bueno, eso pensaba yo, hasta que me contó lo que vivió en una operación en pleno desierto de Sonora, cerca del desierto del Pinacate, un lugar donde el calor te hace alucinar y el silencio pesa como si el mundo se hubiera acabado.
En aquella ocasión lo mandaron con su pelotón a revisar una zona donde, según decían, unos drones del ejército habían captado una luz extraña cayendo del cielo. El grupo de militares pensaron que podría tratarse de un avión o algún aparato gringo que salió de su curso. En pocas palabras, nada raro, considerando lo que pasa muy cerca de la frontera, claro. La orden era simple de entender: revisar, asegurar el perímetro y reportar lo que pudieran encontrar o ver lo antes posible. El grupo de militares donde iba mi primo llegaron al punto al anochecer. Dice que no había nada a simple vista, solo arena, piedras negras y ese silencio denso que tiene el desierto cuando hace de noche. Pero uno de los soldados, usando una lámpara térmica, notó algo raro. Una parte del suelo emitía calor, pero era mucho calor. Aquello era muy extraño, ya que el calor parecía emanar de la arena del desierto, pero de una zona muy específica. Era un claro como de algo caliente que emanaba una clase de vapor o una clase de calor térmico. Ante la duda de qué podría ser eso que ellos también sintieron, empezaron a excavar con mucho cuidado, y fue ahí cuando lo encontraron. Dice que mientras escarbaban en el área, y tras mucho excavar, dieron con algo duro, metálico que parecía muy caliente. Al principio pensaron que eran partes de un avión, tal vez de aquella nave que vieron que posiblemente se había estrellado, ya que esta era una pieza grande, metálica, con forma cilíndrica, de unos 3 metros de largo, completamente negra y lisa, aunque conforme lo iban inspeccionando se hacía cada vez más extraño, pues este objeto no tenía tornillos, no tenía marcas, era muy extraño. Aun cuando la vieron con más detalle no parecía que fuera la parte de algún vehículo que conocieran. Quizás pensaron que podría ser un ducto de gas o algo así, aunque en esa zona estaba tan deshabitada que no había señales que pasara algún tipo de conducto así de peligroso. Eso sin duda les generó un cierto temor y dudas de que pudiera ser, pues era como si alguien los hubiera enterrado ahí a propósito. Uno de los tenientes se acercó para inspeccionarla mejor, pero apenas la tocó el objeto comenzó a vibrar, no como si se moviera, sino como si estuviera despertando. De pronto comenzó a emitir mucho calor, mucho más fuerte que antes. Uno de los soldados que estaba cerca empezó a gritar. Se le estaban quemando las manos solo por estar a medio metro del objeto. Elías me dijo que el calor se sentía en el aire, como si estuvieran frente a una fogata gigante, un calor que era simplemente insoportable. En ese momento algo raro empezó a pasar, pues cuenta que el suelo empezó a temblar leve y el objeto comenzó a emitir un zumbido agudo que se metía directamente a la cabeza. Todos entraron en pánico. «Es una bomba», gritó alguien. «Retírense, retírense». Y fue lo último que escucharon antes de salir corriendo como alma que lleva al diablo. Dejaron atrás todo, equipo, mochilas, incluso un par de armas. Solo querían alejarse de aquella posible bomba. Elías me dijo que mientras corrían volteó por acto reflejo, y fue ahí cuando lo vio. El cilindro negro se elevó del suelo lentamente, como si no pesara nada. Luego subió y luego salió disparados al cielo con una velocidad imposible, dejando tras de sí una estela de luz blanca que iluminó todo el desierto por segundos. Por lo que recuerda a él y los demás soldados, dicen que esa cosa que salió volando no hizo ruido, no explotó, simplemente desapareció entre las estrellas, algo que desde hoy ha sido la cosa más rápida, más veloz que jamás haya visto. Incluso dice que la forma en cómo esa cosa desapareció de su vista era cuando apagas y prendes un foco de luz. Con esa milésima de segundo estaba y luego ya no. Cuando regresaron con los superiores y contaron lo que vieron, nadie les creyó. Le dijeron que seguro fue una sonda o algún aparato experimental controlado a distancia por los Estados Unidos. Elías se quedó con esa idea también, pero al paso de unos días, dice que sus superiores le prohibieron hablar del tema y lo mandaron a otra misión. Algo que en un principio parecía insignificante y más como una anécdota se convirtió en algo que se les prohibió hablar con alguien más. Es raro, pero Elías nunca fue el mismo después de lo que vio aquella noche,
pues dice que aunque él no creyera en eso de los ovnis o extraterrestres, eso que vio era simplemente imposible y que no era algo de este mundo y mucho menos del gobierno, sino que en verdad eso era una nave extraterrestre. Yo no sé si lo que vio fue un ovni, un arma o algo de otro mundo, pero conozco a mi primo. Nunca ha sido de esos de inventar cosas. Lo que sea que estaba enterrado en el desierto no era humano, y lo más cañón es que parecía estar esperando que alguien lo encontrara. Desde entonces, cada vez que paso por el desierto de Sonora y veo el cielo despejado, no puedo evitar buscar con la vista alguna luz extraña, porque allá afuera, entre el calor, la arena y el silencio, hay algo que nos está observando. Si tienes alguna historia que desees compartir con esta agradable comunidad, te invito a enviarla, ya sea por correo o la página de Facebook. Los links están en la descripción del video. Te agradecería actives todas las notificaciones para estar al día con los relatos que se suben a diario. Muchas gracias por dejarme llegar hasta tus oídos. Yo soy el Cuenta Historias. Te deseo una linda y oscura noche. It has to be like a cool ass car. The car that looks cool on the inside. Yeah. You cold? Beautiful. Kind of cool enough. Bunch of cars and shit. What is this? So we don't get run over now. What car is this? That's basically what is that? Huh? It's kind of fire. What is that? Oh, that. So good. What's up, bro? Where y'all from? AZ? Oh, is he? Hi. This your first time here? Yeah. That's it. Nice to meet you. Hi. So he's trying to make up for crashing his car. It's over for him. He's trying to regain his aura. I know. I mean, look, he's regaining it. With the gold rims. That's like how mine were. Did I ever tell you about the girl that I thought stole my car? Or that she like had something to do? I think so. Like BMW? Where are the Subis that we saw? I don't know, this car has a whole rig on it though. We gotta do a TikTok. I know. Why is everyone Damn, over dog swagged out. That's just blowing air. Oh, scared. hell no. What does that mean? Is that good or bad? Turbo. Why does it sound like it's blowing air and it's barely even... Yo, we gotta find this GT WRX Okay, bet. We need to find the people that had the WRX. clip. So this one. Did he even say what time to meet at? No. W.
couple videos. For real? Yeah. Man, I need an aesthetic video like you. You can't copy me. I'm not. Oh, there she is. She's covered. Oh, what? What is this? This? Like, this one's nice. What is this? WRX. WRX. Where? Oh, no. This is actually cute. I like this one. Oh, he's doing the upside down phone. Look at that bright ass highlighter at Kohl's. No, where are the directions we Over here. They left us. Oh, the 360 GoPro camera. Oh, look at this one. This is what I want. With the antenna right there on the light. Yeah. Best car right there. Like, what is this? This is cute. Oh, look at that widow car. It's not me, wee though. Wait, is that the Subi that we came with? I think so. I think I'm not gonna get in the Subi I know. because it's gonna be hard to find them. Oh. So I don't know. No. Unless we magically run into them. Like that's WRX. There's actually a lot, huh? There's a lot of GTRs.